Bueno, el lunes 29 de abril, esa es la fecha que ha dado Pedro Sánchez como límite para aclarar qué es lo que va a hacer y con la que terminaba esa carta. El lunes 29 de abril, ante los medios de comunicación, descifrará qué es lo que puede hacer. Hablábamos antes de las distintas opciones que son posibles. David Junquera, Javier Casqueiro, vamos a ir repasando un poco cuáles son las alternativas que pueden ponerse en práctica a partir del lunes. La primera es lo que hablamos, la moción de confianza. Javier, ¿en qué consistiría esa moción de confianza y qué sentido tendría plantearla? A ver, en la Constitución se le llama cuestión de confianza, ¿no? Porque yo también tiendo a llamarle moción de confianza, pero en la Constitución se le llama cuestión de confianza. Se ha planteado 2 veces en la historia democrática de España, tanto en el gobierno de Suárez como en el de Felipe González. En aquellos casos se planteaba, digamos, un cuestionamiento aparte del programa económico de aquellos gobiernos en situaciones muy críticas, nada que ver con la situación actual. Y bueno, consiste en un pleno de investidura, en realidad. Es un pleno de investidura donde con una mayoría simple, digamos que esa moción, esa cuestión de confianza saldría adelante, ¿no? Y lo que hay que ver ahora, pues es que, aunque desconocemos qué es lo que va a suceder y qué es lo que decidirá Pedro Sánchez, sí estamos viendo algunos movimientos en sus socios de investidura, en la mayoría de los socios de investidura que apuestan por esa fórmula. Yo no sé si será esa la fórmula, tampoco sé si será la más conveniente, pero sí veo que hay movimientos en algunos de esos partidos, el PNV, por ejemplo, he visto Esquerra Republicana la posibilidad incluso de apoyarla ya, avanzando cuál sería la votación, EH Bildu, BNG, bueno, la mayoría de los socios, excepto la duda, y no es una duda menor, Carlos, que ha planteado Carles Puigdemont, el líder de Junts, que sin embargo ha retado al presidente a presentarla. Sin el apoyo explícito, es decir, sin la votación afirmativa de Junts otra vez, esa cuestión de confianza podría llegar a quedar en una votación casi empatada, con un voto por encima de los partidos que apoyarían esa confianza en Pedro Sánchez frente a los que no. O sea, con un margen muy escaso, contando además ahí con Coalición Canaria y, bueno, pues con alguna otra formación que tampoco estaría tan clara. Es decir, sin Junts la situación aún sería todavía más incierta. Y si esa cuestión de confianza se pierde en ese pleno de investidura, ¿el efecto es el mismo que tiene una moción de censura? Quiere decir, ¿en ese momento se tendrían que disolver las Cortes o es una decisión de retirar la confianza al presidente del Gobierno, pero que no tiene un efecto práctico más allá de la reprobación del presidente? Hombre, si sucediera eso, tendría un efecto inmediatamente político. No tiene sentido todos los partidos. Fíjate qué opción de futuro. Si la legislatura ahora, con el apoyo que tiene Pedro Sánchez, ya es una legislatura compleja e incierta, imagínate si alguno de esos partidos que le apoya le retira la confianza. Estamos pensando, por ejemplo, en Junts, pues ya no tendría ningún sentido la legislatura, ¿no? Lo que pasa es que entramos en ese escenario del que imaginemos que hubiera una votación la semana que viene o la siguiente, en la que todavía el presidente del gobierno no puede convocar elecciones, porque tendría que haber pasado un año desde la disolución anterior, desde la convocatoria anterior de elecciones, que fue el 29 de mayo del año pasado. O sea, viviríamos ahí unas semanas con una situación de interinidad total. Esa es la segunda alternativa, David, la convocatoria de elecciones. ¿Cómo tendría que producirse si Pedro Sánchez el lunes dice disuelvo las Cortes o tengo la intención de disolver las Cortes y convocar elecciones como hace un año? Bueno, lo primero es lo que estaba diciendo Casqueiro, ¿no? El botón de las elecciones, el botón nuclear de las elecciones, solo lo puede pulsar una persona. Solo una persona puede disolver las cámaras y decir, bueno, venga, vamos a las urnas, y ese es Pedro Sánchez, pero se da la paradoja de que en este momento no puede hacerlo. No puede hacerlo porque no ha pasado el tiempo reglamentario, el tiempo que está estipulado entre disolución y disolución. Tiene que pasar al menos un año, ese año se cumpliría a finales de mayo, así que ahora mismo pues es lo que estábamos hablando. La opción que gana enteros es la que estaba definiendo Casqueiro, de esa cuestión de confianza a la que le están, parece, empujando los socios, le están mostrando esa gatera para que escape Pedro Sánchez, están dándole a entender que le apoyarían en ese caso, pero sí que hay fuentes del Partido Socialista que dicen que bueno, sí puede ser una solución porque no se puede seguir como si nada a partir del lunes, pero
que no sería muy lógico hablar ahora de una cuestión de confianza, teniendo en cuenta que el presidente hace menos de medio año que se sometió a un debate de investidura y ya consiguió la confianza de la Cámara, ¿no? Sería volver a estar en un escenario muy parecido al que estábamos hace unos meses. Entonces, sin esa moción de confianza, sin esa cuestión de confianza y sin poder pulsar el botón de las elecciones, pues bueno, las posibilidades se van reduciendo. Cuando habláis de que los socios le están intentando convencer o les están intentando comunicar, damos por hecho que entonces, igual que nos contaba Carlos Cue, sí que hay una cierta, o sí que puede haber una cierta comunicación con Pedro Sánchez, que sí que puede haber llamadas y que sí que puede haber conversaciones cruzadas entre unos y otros transmitiéndole esto al presidente del gobierno, o es una suposición que creemos que está pasando y que no sabemos si él está totalmente blindado frente a mensajes externos. Lo que nos dicen ahora mismo es que él ha pedido que se respete su periodo de reflexión, que no le atosiguen, que no le bombardeen con mensajes, pero claro, es evidente que al final las radios están encendidas, los periódicos se imprimen, las teles están en marcha y todos esos mensajes van calando en su entorno, en los políticos que están ahora mismo al frente del timón de Moncloa mientras él está en ese periodo de reflexión y claro, por muy ajeno que esté Pedro Sánchez a todo lo que está pasando a su alrededor, pues esos mensajes le terminarán llegando. Pero lo que nos han dicho, y entiendo que los compañeros del país están contando además la misma información, Pedro Sánchez está recluido, quiere tener un tiempo de reflexión real con los más cercanos, con su familia, y le habría pedido a su entorno político más cercano que le respetara ese momento de recogimiento interior, por así decirlo, para tomar esta decisión. Y hay un caso excepcional en todo esto, ¿no? Esto que está contando David, que es así y que él está especialmente recluido, pero hay un caso excepcional que él mismo lo ha contado, ¿no? El presidente del Estado Buru Batzar, del PNV, Antoni Ortúzar, que manda mucho, que tiene mucha información, ha contado esta mañana en Onda Vasca que él ha mandado mensajes por vía interpuesta a Pedro Sánchez en las últimas horas, ¿no? Para solidarizarse con él, para expresarle su apoyo, lo cual ya nos indica por dónde podría ir esta situación. Y luego ha dicho esa frase también, que yo creo que es una advertencia o un aviso, lo que quieras, de que él cree que 5 días son muchos y que debería tomar la decisión mucho antes. Pero ahí ha añadido que le había mandado mensajes vía personas interpuestas. Hemos hablado de la cuestión de confianza, de la posibilidad de una convocatoria de elecciones con esas limitaciones que tiene de plazos. ¿Qué pasa si el lunes Pedro Sánchez dimite, Javier? Juli, pues pasan. Primero que entraríamos todos en shock, ¿eh? Ya no solo. ¿Te ya acuerdas estamos, de aquella imagen de Ángels en el estudio de la SER? Sí, así. Pues nosotros, David, yo, tú, empezaríamos a programar. Pero para empezar, haríamos un programa especial esa noche, ¿no? Yo creo que lo haremos seguro, pase lo que pase. Luego, bueno, pues calculando, si vas a eso, que yo creo que vas a eso, ¿no? Si calculando que tendría que esperar hasta el 29 de mayo o alguna fecha posterior para convocar oficialmente, nos plantearíamos con unas elecciones de nuevo en verano. Unas elecciones generales, si es que es así, ¿no? Si es que tiene ese plan de convocar inmediatamente, que yo creo que si se acaba por renunciar y por dimitir, pues obviamente cuanto antes hay unas elecciones mejor, ¿no? Y nos plantearíamos otra vez en unas elecciones en verano. Y cuando digo lo de cuanto antes mejor, estoy pensando no solo en la política nacional, que por supuesto, ¿no? Sino que entramos en una fase, fíjate en la fase que entramos, que estamos ya en campaña electoral, pero es que además estamos con unas elecciones europeas convocadas y cerradas ya para el 9 de junio, estamos en un contexto internacional lleno de incertidumbres, realmente no quiero pensar en esa opción, pero puede ocurrir perfectamente. Y puede ocurrir también, Carlos, Javier, la opción de que lo deje, pero el gobierno permanezca en funciones y entonces el rey tenga que ponerse manos a la obra, remangarse y que tenga faena, que tenga que llamar a los partidos de nuevo a Zarzuela y decirles, bueno, vamos a iniciar una ronda de contactos, proponedme candidatos, vamos a ver qué se puede hacer. Y el Partido Socialista, pues que sería el único con posibilidades reales de sumar, tendría que ofrecer un candidato. Y iríamos a algo que tenemos muy reciente, una liturgia muy reciente que también es muy parecido a lo que hablaba antes Javier de la cuestión de confianza, a un debate de investidura con ese debate largo, esas votaciones. En la primera votación se necesitaría mayoría absoluta, en la segunda, 48 horas después, bastaría con una mayoría simple y
bueno, sería la otra opción, que la legislatura continuara y que continuara con otro presidente o presidenta, en teoría, pues puesto por el Partido Socialista, que es la única cuenta que sale. Y si en 2 meses no se consiguiera encontrar a alguien que cogiera el sillón azul que deja vacío Sánchez, entonces sí que ya también estaríamos abocados a una cita con las urnas. De forma automática, pero si se consiguiese ese sustituto, esa sustituta como presidente del gobierno y pasase ese pleno de investidura, potencialmente la legislatura podría continuar hasta el límite que tiene ahora mismo la legislatura. Hombre, si saliera elegido un candidato en esa sesión, sí, claro. Sí. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, yo estaba escuchando a David y estaba todo el rato pensando, bueno, pues en un debate que no hemos... Un debate, es extraño, ¿no? Esto que va a pasar, porque con la fragilidad con la que empezó la legislatura, con la situación compleja de aliados parlamentarios, etcétera, etcétera, no hemos debatido mucho sobre el relevo de Pedro Sánchez. Al punto no hemos debatido mucho que cuando se plantea parecía una cosa como súper lejana, ¿no? ¿Qué delfín habría? ¿Qué sustituto? ¿Qué posibilidades? Ahora que estaba escuchando a David hablar de estas opciones y que pueden ocurrir perfectamente a partir de la semana que viene, es que no quiero ni imaginar el debate que se puede abrir dentro del PSOE, porque ahí hay... Pues ahora mismo hay sensibilidades muy contrapuestas, no hay un perfil, por ejemplo, de primer nivel político claro, ¿no? Desde luego es un debate súper interesante que se abriría en el PSOE y que podría ser inminente. Pero imagínate, es que es como los deberes esos que dejas, dices, bueno, sí queda un montón para ese examen, queda un montón para entregar este trabajo, me da una pereza inmensa, es un lío alucinante, lo voy a dejar ahí que tengo tiempo. Y de repente, ¡pum!, el calendario te da de golpe y lo tienes que hacer corriendo a todo correr y de la forma que no se deben hacer estas cosas, ¿no? Y es posible que de repente, si Pedro Sánchez se va, el PSOE tiene que correr y ponerse a hacer una tarea súper ardua, un juego de tronos que se va a desatar, el partido abierto en canal. Pensábamos que eso iba a pasar este verano, al final Pedro Sánchez dio la sorpresa y pudo continuar en Moncloa después de ese resultado electoral. El debate entonces quedó pospuesto para gusto, en este caso, del Partido Socialista, que sabía que iba a ser peliagudo. Pero claro, se lo encontrarían ahora de sopetón, llamando a la puerta de Ferraz, ¿no? Un debate que ellos han postergado. Es verdad que Pedro Sánchez hizo algunos movimientos pues para blindar a su núcleo y la idea que él tiene del Partido Socialista, pero ese trabajo estaba a medio hacer y de repente a lo mejor la convocatoria que esperamos para dentro de 4 años pues se anticipa y por culpa del propio presidente. Sería, para los compañeros que cubren Partido Socialista sería... duro, la verdad, bueno, muy duro. Y para el Partido Socialista más, claro. Pase lo que pase, el lunes nos vemos y comentamos. Javier Casquero y David Junquera, gracias a los dos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo a todos.